A través de este video queremos presentarles nuestro trabajo de investigación que se llama Los despidos masivos y el rendimiento laboral, una investigación sobre el rol del contrato psicológico y de las políticas comunicacionales en las organizaciones. Y los académicos que lo realizaron son Sergio López Vole, Felipe Muñoz y Hugo Zúñiga, todos de la Universidad de Santiago de Chile. Para comenzar, les quiero comentar que nuestro estudio tiene como propósito investigar el impacto de los despidos masivos en el rendimiento y en el comportamiento de desempeño extrarrol de los trabajadores sobrevivientes a los procesos de reestructuración organizacional. Cada vez es más importante, ¿no es cierto?, la reducción de costos en las organizaciones a través del contexto de la pandemia. Uno de los impactos que se ha producido en este proceso, que es doloroso para todos como sociedad, ha sido el aumento de este riesgo psicolaboral que implican los despidos masivos. Y particularmente lo que nosotros queremos estudiar es cómo estos despidos masivos afectan a los trabajadores, particularmente en su rendimiento y en aquellas conductas que se llaman extrarrol. Hemos usado dos marcos teóricos importantes. El primero de ellos es poder comprender cómo la inseguridad laboral, que está caracterizada por el temor que nosotros tenemos a perder el empleo, y las expectativas del contrato psicológico pueden ayudarnos a comprender por qué las personas habitualmente disminuyen su desempeño desde el punto de vista de la calidad y cantidad cuando ocurren este tipo de transformación. Y dada la temática del Congreso, lo que nosotros quisimos hacer acá es ver cómo las políticas comunicacionales moderan las relaciones negativas que tiene el quiebre del contrato psicológico en el rendimiento de los trabajadores y el comportamiento del desempeño externo. ¿Qué significa esto? Cuando existen despidos masivos, los despidos masivos generan un impacto en el desempeño de los trabajadores, reduciendo este desempeño en términos de su calidad, de su cantidad, de los aportes que los trabajadores particularmente hacen en una organización. Nuestro estudio no se enfoca en los trabajadores que son despedidos, sino que los trabajadores que permanecen en la organización luego de la reestructuración. Estos trabajadores presentan alto estrés. Las personas que son despedidas tienen una alta percepción de inseguridad laboral que representa un quiebre del contrato psicológico. Ese quiebre del contrato psicológico se produce porque los trabajadores esperan que su organización asegure de alguna manera su permanencia laboral. Y con ello, de alguna forma, se cumplen sus expectativas como persona de poder tener el trabajo que ellos esperan y que tiene una función importante desde el punto de vista psicológico, estructural, dado que el trabajo entrega una serie de beneficios que son de características materiales, pero también sociales. El trabajo nos entrega un ingreso, nos da la posibilidad de tener relaciones desde el punto de vista afectivas, desde el punto de vista laboral, nos da un sentido, y cuando este contrato, de alguna manera, yo empiezo a percibir de que puede existir la posibilidad de perder el trabajo porque hay una amenaza y eso aumenta la inseguridad laboral, los trabajadores responden disminuyendo el rendimiento en términos de su calidad y su cantidad. Y esto desde el punto de vista teórico se conoce como el desempeño de rol y extrarrol. ¿Qué es lo que ocurre? Es que esta tradición que se produce, las políticas comunicacionales, si son oportunas, si son consideradas justas, si son percibidas de alguna forma como mecanismos que ayudan a la organización a explicar el por qué se ha producido el despido masivo, cómo serán tratadas las personas que resisten este proceso a través del tiempo. Si se les entrega información veraz, oportuna, como les decía, justa, las políticas comunicacionales pueden cambiar la realidad de una organización. Para investigar lo que teóricamente nosotros propusimos en este capítulo del libro, hicimos una investigación correlacional en 1.500 trabajadores en 6 organizaciones en Chile, que pertenecían al sector de retail, 4 de ellas, y 2 al ámbito agroindustrial. Para ello hicimos algunos análisis estadísticos que en esta presentación no los vamos a explicar desde el punto de vista de para respetar los límites de tiempo, pero los hicimos considerando las principales técnicas estadísticas hoy día existentes como análisis factorial confirmatorio y análisis de mediación moderada para los propósitos de poder entregar la información lo más robusta posible desde el punto de vista estadístico. A través de esta investigación nosotros pensamos que pudimos contribuir fuertemente a las reacciones actitudinales, a conocerlas y poder explicarlas, y además
entender las relaciones laborales donde podemos enfrentar ciertos eventos estresantes, reduciendo el impacto negativo que estos producen a través del mecanismo comunicacional. Ahora les queremos mostrar cuáles fueron los resultados que obtuvimos. En primer lugar, el primer resultado que obtuvimos, piensen lo siguiente: hay un despido masivo, este despido masivo implica una reestructuración. Trabajadores que se quedan, trabajadores que se van. Estos trabajadores que se quedan se llaman trabajadores sobrevivientes, y nosotros particularmente estudiamos el efecto que tuvo el tiempo desde el último despido masivo que ellos tuvieron, que es básicamente la percepción, ¿no?, de que otras personas en su empresa están siendo despedidos, ¿no? Y eso estuvo relacionado negativamente con la percepción de inseguridad laboral. Es decir, en la medida que los despidos fueron más recientes, los trabajadores sintieron una mayor inseguridad laboral. Ellos no fueron despedidos, observaron despidos en la empresa y efectivamente ellos tuvieron un mayor temor a perder su trabajo. Esa es la mayor inseguridad laboral. En el segundo resultado importante, lo que nosotros obtuvimos fue que la inseguridad laboral estuvo positivamente relacionada con el incumplimiento del contrato psicológico. ¿Qué significa esto? Cuando los trabajadores percibieron de que su trabajo estaba o tenía un mayor riesgo, una mayor amenaza de terminar, estos trabajadores tienen un mayor temor. Y ese temor implica que la relación laboral se quiebra el contrato psicológico. ¿Por qué? Porque la expectativa de tener el empleo ya no existe o se ve amenazada. Al verse amenazada, los trabajadores reportan esto como un incumplimiento. En resumen, el resultado 2 lo que nos dice: una mayor inseguridad laboral, este mayor temor a ser despedidos, se relaciona con un mayor quiebre en el contrato psicológico, fundamentalmente. El resultado 3 nos dice lo siguiente, nos dice que este quiebre del contrato psicológico, que se produce porque los trabajadores perciben que la organización no cumplió, ¿no?, con sus compromisos básicos, y uno de ellos es, y es el más importante inclusive, de tener certeza de que voy a tener el trabajo, los trabajadores responden a este incumplimiento. ¿Cómo? Con una disminución de las conductas laborales desde el punto de vista del desempeño, en términos de su cantidad y de su calidad. En el capítulo nosotros contextualizamos esto como el desempeño de rol y las conductas extra-rol. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que cuando los trabajadores perciben que la organización no ha cumplido sus compromisos, ellos responden, de acuerdo a las teorías de intercambio social, reduciendo sus contribuciones a la organización en términos de cantidad y de calidad. Esto implica, de alguna forma, que el contrato psicológico, un quiebre de él, tiene consecuencias organizacionales importantes. Ahora, los despidos y las conductas laborales son procesos que tenemos que analizarlos. ¿De qué forma? Considerando que los despidos masivos están siendo mediados secuencialmente por la inseguridad y el cumplimiento laboral. Esto es muy simple. Los despidos masivos generan un aumento en la inseguridad laboral. Es ese aumento en la inseguridad laboral que produce una brecha o un incumplimiento del quiebre psicológico. Y luego es aquello lo que finalmente genera una disminución en las conductas laborales en términos de desempeño asociado al rol y en las conductas extra-rol. Ahora, y lo que es más interesante dentro de este capítulo que realizamos junto a mis coautores, las políticas comunicacionales, cuando son percibidas como justas, transparentes, oportunas, generan un recurso psicológico, y este recurso psicológico permite enfrentar el estrés y permite reducir las reacciones emocionales que habitualmente son negativas y que hacen que los trabajadores disminuyan su propia productividad y la productividad de la organización. Las políticas comunicacionales, a través de este capítulo, hemos descubierto que forman un recurso valioso, importante, que deben usar las organizaciones para poder enfrentar este profundo estresor que es la amenaza que tienen los trabajadores que permanecen después de una reestructuración organizacional y que viven dentro de una organización, un ambiente que está profundamente contaminado por rumores, por expectativas incumplidas, y lo que vemos es que la comunicación de la organización, de las jefaturas, supervisores, produce un efecto de disminuir las reacciones adversas que el estrés genera. De esta forma, entonces, como reflexiones finales, nos hemos dado cuenta a través de la revisión de este capítulo del libro algunas cosas importantes. Primero, son sumamente importantes en las organizaciones
poder dimensionar la importancia de analizar y de actuar racionalmente desde el punto de vista de la organización, con entender que los despidos masivos son procesos que son profundamente dolorosos a nivel psicológico, a nivel de la salud física y a nivel de la salud actitudinal y de las conductas que los trabajadores tienen. Cuando uno realiza un proceso de despido masivo, hay que gestionarlo adecuadamente. Y lo que hemos descubierto a través de este capítulo es que uno de los procesos centrales son los procesos comunicacionales. La comunicación permite, en tiempos de inseguridad laboral, atenuar las reacciones adversas que se generan en los ambientes laborales post-despido. En particular, como lo hemos señalado, la comunicación es un recurso que permite mejorar y manejar adecuadamente las experiencias estresantes, ya sea en términos de disminuir la exposición a factores que pueden generar incertidumbre o bien minimizar el nivel de seguridad laboral. Por ello, creemos que es muy importante poder estudiar los flujos comunicacionales, no solo de las gerencias o los niveles directivos hacia abajo, sino que también desde los trabajadores hacia arriba. Esto permite aumentar la percepción de control y la previsibilidad, factores que han sido estudiados y determinados como elementos claves para la adecuada salud y calidad de vida de la organización. Esperamos que este trabajo sea de su agrado y les damos un cordial saludo desde Chile. Un abrazo desde la distancia. Mi nombre es Sergio López, autor principal de este trabajo, y Felipe Muñoz y Hugo Zúñiga, ¿no es cierto?, mis coautores también se despiden amablemente de esta presentación. Un abrazo fraterno.